Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo, abordando los temas que a usted le interesa y por supuesto cumpliendo todas las recomendaciones de la Autoridad de Salud, y en ese contexto vamos a sacando la mascarilla porque estamos con nuestro invitado a 3 metros de distancia. Quisiera presentarles a 2 personas para hablar de cuidado y ciberseguridad. Se trata de Jimena Sepúlveda, ella es abogada y académica de la Universidad de Concepción, y Luis Angulo, ingeniero civil informático, coordinador del área de innovación y tecnología de la Universidad San Sebastián. Yo quisiera partir por Jimena Sepúlveda. ¿En qué estás tú en el área de ciberseguridad como abogada y profesora de la Universidad de Concepción? Bueno, en primer término, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el ámbito de la universidad tenemos una cátedra que es de propiedad intelectual y de las nuevas tecnologías, que está orientada a la formación de los alumnos en materia de pregrado y también en parte en posgrado en estas áreas que nos parece muy importante de formar a los abogados con estas competencias. Adicionalmente, formo parte de una asociación nacional de mujeres en ciberseguridad que tiene por objeto visibilizar el trabajo del género, ¿no es cierto?, en el área de la informática. Hoy día el impacto de las mujeres o la participación de las mujeres es muy baja, no es más de un 12%. De manera tal que nos pareció relevante a través de la Alianza Chilena de Ciberseguridad poder visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres en esta área en donde tenemos hasta ahora poquita participación. ¿Cuáles son los temas que más les preocupan, les importan respecto de este mundo que está por descubrirse? Si sumamos la inteligencia artificial, si sumamos el Big Data, la robótica, ¿cuáles son los temas que a ustedes les preocupan más como abogada, como mujer? La verdad es que la preocupación es constante, quizás para todos los temas que usted menciona. Evidentemente que quizás hoy día, en el contexto de la pandemia, lo que más nos interesa poder relevar es la importancia que tiene mantener, por ejemplo, una buena higiene digital, en términos de poder minimizar con ello el impacto de los riesgos informáticos, riesgos que no solamente influyen en el patrimonio de las personas, como normalmente se cree, ¿no es cierto?, en virtud de los fraudes informáticos, sino que también afectan otros bienes jurídicos relevantes, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la indemnidad sexual de los menores cuando se cometen delitos vinculados a la pornografía infantil cometido a través de medios digitales, delitos contra la propiedad intelectual también vinculados a la comisión a través de ciberdelitos, por solo citar algunos, de manera tal que nuestra atención está puesta en distintos temas, pero hoy día en la contingencia quizás en poder hacer conciencia en la comunidad de cómo mantener hábitos en materia de higiene digital. Bueno, la primera vez que escucho el concepto higiene digital y realmente hace sentido, ¿eh? Claro, uno piensa limpiar el computador, pero parece que es una cosa mucho más importante. Y tú, Luis, ¿en qué estás como coordinador del área de innovación y tecnología de la Universidad San Sebastián? ¿Y qué se viene en el futuro? Mire, nosotros como facultad como Facultad de Ingeniería en la universidad, tenemos esta unidad que es de innovación y tecnología, que son parte del sello que busca imprimir la facultad en nuestros estudiantes. Entonces, desde ahí, y conectando hoy día con los temas asociados a la pandemia, al teletrabajo, hemos buscado de qué manera poder conectarnos con la sociedad, aún estando desde nuestras casas, y particularmente nosotros dentro de la facultad tenemos un espacio físico que se llama Make It Lab, que es un laboratorio de innovación y tecnología que lo que busca es apoyar a los chicos en desarrollo de proyectos. No necesariamente desde las asignaturas, desde el marco más formal, sino que apoyarlos a ellos también en las distintas iniciativas que ellos tengan. Ahí pueden jugar con robótica, con el tema de modelado e impresión 3D. Entonces, tenemos ahí estos, comillas, juguetitos tecnológicos que ayudan a eso. Buenísimo. Y desde ahí nos empezamos a cuestionar nosotros mismos que cómo transformábamos este espacio físico desde el teletrabajo en algo que también pudiera ayudar, pero sin tampoco sobreexponernos nosotros mismos en términos de salud.
logramos organizarnos. Este espacio está en las 4 sedes que tiene la Universidad, Santiago, Valdivia, Puerto Montt, Concepción, y logramos igual empezar a trabajar en el tema de los escudos faciales. Ah, ya, perfecto. Ya, que es una segunda capa de protección, en ningún caso busca reemplazar el uso de las mascarillas, pero sí, sobre todo para los profesionales de la salud, es muy importante cubrir Los ojos. zonas Se ha como hecho los los ojos ojos, es un lugar de, como de la contaminación. nariz, porque para que estamos con cosas, lo vemos todos los días en la televisión, muchas personas que andan con la mascarilla, pero hacen un mal uso de Sí. ella porque también tiene sus molestias. Entonces, ok, entendemos eso y tomamos como base varios diseños que circulaban en la web, que eran gratuitos, los tomamos un poco como fuente de inspiración y esos los empezamos a validar y a rediseñar con algunos centros de salud. Oye, es interesante que han modelado, han fabricado respiradores artificiales de planos que estaban arriba de la red y que liberaron. Yo lo encuentro fascinante. Eso, Sí, claro, ¿no? sí, claro. Encuentro fascinante. Es Ahora, muy Jimena, volviendo al tema de la higiene digital, digamos, hay muchas personas que nos están viendo que son usuarios de computador. O sea, tienen un computador, tienen unas 3 o 4 claves de las cosas que más usan, la cuenta root, tal vez tendrán para pagar las cuentas, etcétera. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar esa persona y cuáles son los riesgos asociados a eso? Y lo otro, ¿cómo una persona puede llegar a meterse a una cuenta así? Muy fácilmente. Lamentablemente, ¿cómo puede alguien llegar a meterse a un teléfono o a un computador? Es muy fácil. Ayer, mi sobrino más chico, que se llama Felipe, que tiene 9 años, me comentó que su teléfono no funcionaba. Y es un teléfono celular que usa solo para jugar. Se conecta en línea con sus amigos a jugar. Y le hackearon el teléfono y el chip se lo traspasaron a un tercero que hoy día está con su número de teléfono, ¿no es cierto? Y sacaron toda la información que tenía disponible ahí. ¿Cómo lo hicieron? Él se conecta en línea a jugar con sus amigos y entrega información, ¿no es cierto? Y permite el acceso a su dispositivo. Y le tomaron los datos y se los secuestraron, ¿no es cierto? Y lo traspasaron a un tercero. El mundo digital, a diferencia de lo que uno imagina, es un mundo absolutamente permeable. La Internet se construyó, y es importante ir al origen, la Internet se construyó esencialmente pensando en compartir información. Luego, desde el origen, la Internet es insegura. Que hoy día se haya masificado su uso y que todos nosotros realicemos nuestra mayor parte de las actividades a través de la red, no importa que esas actividades tengan un entorno o una capa de seguridad. Y eso es súper importante de tener en cuenta. Luego, yo siempre digo, es importante que la gente piense, antes de compartir información en la red, se detenga un segundo y piense si compartiría esa información en el mundo tangible a una persona en la plaza de armas, ¿no es cierto? Si yo me encuentro con usted y le digo, mire, ¿usted me podría decir cuál es la clave que usted utiliza en el banco? Usted en la plaza de armas probablemente, si me conoce, no me va a dar su clave. Tampoco entonces se la dé a alguien si se la pide por teléfono, si se la pide a través de un correo electrónico o si se la pide, ¿no es cierto?, a través de otra interacción en el ámbito digital. La higiene digital tiene que ver entonces con un conjunto de hábitos de seguridad que minimizan los riesgos, que no se pueden llevar a cero, pero que los minimizan. Por ejemplo, tener claves e irlas cambiando regularmente. Yo sé que es engorroso, que al final tenemos tantas claves que se nos olvidan, pero tenemos que hacer claves seguras con números, letras, con signos. Tenemos que navegar en páginas que sean seguras, las que tienen el candadito arriba normalmente lo son. Nunca ingresar a páginas sensibles, ¿no es cierto?, donde nosotros entreguemos información personal, como por ejemplo entrar al banco a través de redes de internet públicas, siempre a través de redes privadas. ¿Es importante esa diferencia? ¿Cuáles serían redes privadas y redes públicas? Una red privada es la red de internet, por ejemplo, de mi domicilio, que yo la tengo cifrada que tiene una clave y que solo yo puedo acceder, y aquellas personas a quien yo le entrego la clave. Una red pública es, por ejemplo, la que está situada en un ámbito plaza, público y a la cual cualquier persona puede acceder. Claro, estás en un café, te conectas y desde ahí empiezas a hacer. Yo comparto mucho lo que dice Jimena, y aquí haciendo un poco de historia precisamente en lo que es la seguridad informática, hay un tipo que
terminó siendo ícono de esto que se llama Kevin Mitnick, catalogado por muchos como el padre de la ingeniería social. Imagínense el concepto que se logró armar a partir de esto. Estamos hablando de un tipo que sí también tenía, digamos, conocimientos avanzados informáticos, pero la gran mayoría de sus hazañas las hizo así, hablando, o hablando por teléfono. Logró saber de marcas como Nokia, como Motorola, llegar a tener los planos de teléfonos que todavía ni siquiera se anunciaban al mercado, solamente por capacidades y habilidades sociales. Entonces ahí es donde aparece el tema este de la que toca Jimena con respecto al asunto de las claves, por un lado. Es un juego. Es un juego. Es un juego. De repente hay ciertas cosas o ciertos patrones que están preestablecidos. Algunos sitios más avanzados los tienen bloqueados por defecto. No coloques tu número, o sea, tu nombre y un 23. El nombre de la mascota, el número de teléfono, ¿no es cierto? Esos son las típicas claves. Ya. O sea, imagínense que muchos sitios y sitios, digamos, de amplio uso, dan como opción de recuperación de contraseña preguntas de seguridad. Y la pregunta de seguridad que dice, ¿cómo se llamó tu primera mascota? Ya. O sea, alguien que me conoce medianamente, o si yo tuve mis redes sociales de manera pública. Instagram mostraba la mascota, claro. Interesante, o sea, en el fondo se puede armar una... Si se fija, si bien hay puntos de intervención digitales, pero el mayor flujo somos nosotros mismos. Y este mismo tipo, que terminó siendo en algún minuto el más buscado por el FBI a nivel mundial, cosas así, y que hoy día da cátedras de seguridad, demostró, de hecho, después de haber estado preso la última vez, que fue alrededor del 2002, y después fue a dar una charla magistral a Buenos Aires, y cuenta paso a paso, pero es divertido. O sea. Cuenta paso a paso cómo en menos de 6 llamados telefónicos logró acceder a los planos de este teléfono. Porque en materia de ciberseguridad, además, hoy día los que, como dicen los que la llevan en materia de ciberseguridad son los redimidos, ¿no es cierto? Son personas que se dedicaron a ser hacker y que después se blanquearon, ¿no es cierto? Claro, ahí ojo, hay una distinción. Por favor. Si lo llevamos desde los tecnicismos, sí, muchas veces hablamos del hacker ético, sí, como una mala persona, cuando en realidad el hacker es quien, cuando detecta una vulnerabilidad dentro de un sistema, avisa, pone de sobreaviso. Supongamos que encuentra una vulnerabilidad en el sistema de un banco. Él se comunica con el banco, les dice, ojo aquí, y los deja expuestos, pero frente a ellos. Otra cosa es el cracker, que busca esas vulnerabilidades para atacar. Eso no sabía ya. ¿Ya? O sea, entonces, el hacker es el bueno y el cracker es el malo. Claro, digamos, ahora nosotros habitualmente hablamos de hacker, pero también caemos de repente hasta en el ridiculismo de decir me hackearon la cuenta, cuando en realidad entró alguien que yo mismo le había dado mi clave, o que yo había dejado recordada la clave en su computador. Una pregunta, me interesó mucho el tema de la identidad, porque yo tengo la impresión de que muchas personas se exponen demasiado en las redes, en el sentido que dan a conocer muchas cosas de su vida privada. Dónde estuvieron de viaje, por ejemplo, en qué restaurante estuvieron, lo que comen, etcétera. ¿Cómo ven ustedes eso desde el punto de vista de la seguridad de una persona? Preocupante. Solo en este último tiempo, desde el inicio de la pandemia, ahora los fraudes cometidos a través de Internet han aumentado en un 40%. ¿Los fraudes? Sí. Y esos fraudes fundamentalmente se llevan a cabo, tal como lo decía Luis, a través de 2 técnicas. Uno es la ingeniería social y el otro es el fingerprinting. Y esto, en sencillo, significa buscar fuentes públicas de información que permitan sacar el perfil de una persona, saber cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, ¿no es cierto?, dónde por trabaja. Por ejemplo, Instagram, el Facebook de una persona, que es ¿y entonces? Es perfectamente posible sacar información de dónde trabaja y desde ahí poder contactarse con él, mandarle un correo electrónico. Voy a poner un ejemplo que tú probablemente debes conocer, ¿no es cierto?, de una empresa nacional, no vamos a decir el nombre, que
entraron los ciberdelincuentes a través de un empleado. Y como lo hicieron, ese empleado tenía una cuenta en LinkedIn y estaba con su perfil activo buscando trabajo. Entonces los ciberdelincuentes lo contactaron, le ofrecieron un trabajo y acordaron una videollamada y le pidieron que bajara una aplicación para hacer la videollamada. Y a través de eso entraron al sistema de la empresa y realizaron un secuestro de información respecto al cual entraron a su computador y al entrar a su computador entraron a todo lo que él tenía habilitado desde allí. Ahora, los emails ¿son hackeables también? ¿O es un poco más difícil? Y de todos los emails que hay, que son muchos, ¿cuáles son los más seguros? Y otra cosa importante, Jimena y Luis, ¿cómo va la legislación en esto? Porque yo tengo la impresión que la tecnología va a 2000 por hora y la legislación va a 100 por hora, entonces en el fondo se produce un vacío en el sentido que pueden haber delitos que desde el punto de vista legal no pueden ser delitos porque no están considerados en el Código Civil, el Código Penal. ¿Qué es lo que pasa con esa distancia y quién está trabajando ese tema? A ver, en materia legislativa, efectivamente lo que usted dice es correcto. La ley va detrás de la realidad. En el fondo el derecho se va adaptando más lentamente a este avance frenético que tiene la ciberdelincuencia, porque así es, así lo podemos calificar. Sin embargo, hoy día en Chile hay varios proyectos de ley que pretenden actualizar el panorama y regular más eficazmente el tema. Por una parte tenemos el proyecto de ley de protección de los datos personales, que hoy día ya son una garantía constitucional y la legislación es muy antigua, es de la década de los 90, pero está actualizándose y esperamos que este año... Esperamos, ¿no es cierto? ¿Es del 99 la ley? Es del 99, sí. Y después se la han incorporado, sí. Le han hecho, pero un par de guiños, ¿no? No, hay dos delitos bases, solamente... No es tampoco la gran cosa, ¿no? Claro, solamente el sabotaje y el espionaje, pero la ley de delitos informáticos... Sabotaje es espionaje. Sí, eso pero es de terror esto, ¿eh? No, pero esos son los dos delitos bases de la ley de delitos informáticos, además de la de datos personales. Pero hay un proyecto de ley... que son más corporativos, más que personales también, ¿no? Yeah. Claro, y en el tema de los delitos informáticos hay un proyecto de ley que a nosotros en mi oficina nos colaboramos en el proceso de redacción, así que lo conozco perfecto, que amplía largamente el catálogo de delitos y antes eran estos dos delitos y hoy día son muchos más, ¿no es cierto? Antes eran solamente delitos que afectaban a un sistema informático y ese era el bien jurídico protegido. Hoy día se trata de delitos que utilizan un sistema informático para la comisión. Entonces se incluyen otros delitos que tradicionalmente no estaban sancionados en la legislación penal. Sí, pero hay otra figura que es mucho más compleja, que los algoritmos que se están fabricando con toda la información que hay va a generar una información que no tan fácilmente puede ser atribuible a una persona, por ejemplo, en materia de comportamiento. ¿Qué es lo que pasa en el fondo con la inteligencia artificial? Por ejemplo, ahora ha entrado mucho, digamos, la mezcla inteligencia artificial, robótica, incluso para llegar a acompañar a los ancianos, por ejemplo, en Japón. ¿Qué tan vulnerable puede ser ese conocimiento? O sea, dentro de lo que compete a seguridad netamente, hay una rama de la inteligencia artificial que es Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina. Ya. Básicamente lo asociamos con conceptos como nombraba usted antes del Big Data, que es el Machine Learning, que este aprendizaje es precisamente cómo a partir de múltiples datos que están repartidos por muchos lados, son capaces de generar o detectar patrones y a partir de esos patrones generar aprendizajes. Ahí es donde esto, o la evolución de esto, también se puede poner riesgosa. Tiene un buen uso, como hoy día son, por ejemplo, los filtros automáticos de los correos para detección de spam. O sea, proveedores de correos electrónicos públicos como Gmail tienen estos filtros automáticos que son bajo este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va aprendiendo en el camino los tipos de correos que se van recibiendo, no solamente en mi cuenta, sino que en la tuya, o sea, en la de todos, y desde ahí empiezan a detectar posibles correos fraudulentos o posibles correos basura. ¿Ya?
Misma cosa que ocurre con los celulares, por ejemplo, con el tema de la activación por voz. Que son estos comandos, como en el caso de Apple, de Siri, que también hay un algoritmo detrás que va aprendiendo a partir de incluso cómo yo le voy hablando. Recuerdo hace un par de años le hice el ejercicio a unos chicos en la universidad tratando de que entendieran este concepto, pero de manera más coloquial, y se me ocurre la brillante idea de poner a entrenar a mi propio asistente de voz del teléfono durante aproximadamente un mes dentro de la clase. Porque yo les decía que iba a hacer que este modelo entendiera la forma de hablar, pero chilena, más coloquial. Pasó un mes y ya lo entendía. ¿En serio? Ese típico así como, ¿Qué como grito de repente de Siri en vez de decir oye, decir oe, sí. y después lo entendía. ¿Lo hiciste con Siri o con...? Sí, con Siri. Entonces ahí uno se va dando cuenta de manera más cercana que la imaginación después puede dar para muchas cosas, que es lo que decía Jimena. Todo esto parte desde un ámbito público, global. Es increíble, ¿eh? Y que es como un poco el principio de los superhéroes, es un gran poder. Pero la gran responsabilidad creo que nosotros como personas o como usuarios de este poder, creo que no hemos sido lo suficientemente responsables. A mí lo que me llama mucho la atención es que si una persona busca un producto en internet, cualquier cosa, a los 5 segundos le empiezan a llegar cientos de competidores del mismo producto. Entonces la pregunta, bueno, evidente que esa cuenta, ese IP de donde sale esa solicitud, la vio mucha gente. Lo que ocurre es que, claro, nosotros dejamos huella. La mayor parte de las personas cree que la navegación en Internet es secreta, pero es por el contrario. La Internet es un espacio público en donde todo nuestro comportamiento deja huella. Y hoy día el negocio de los datos es el negocio, es el nuevo oro negro, así lo dice todo el mundo, ¿no es cierto? Hoy día no hay negocio que no se base en la información. Y como nuestras actividades, nosotros sobre todo en esta época, ¿no es cierto?, estamos realizando mayor cantidad de transacciones en el entorno digital. En consecuencia, las empresas están comprando nuestra información para saber en qué tienen que invertir en nosotros como consumidores. Y eso es súper relevante de tener en Vamos cuenta. a seguir hablando sobre ese tema y hay 2 conceptos nuevos que se acuñan al respecto, pero vamos a una pausa. Estamos conversando con Jimena Sepúlveda, abogada, y Luis Angulo, que es ingeniero civil informático, sobre estos temas que nos tocan a esta altura ya la vida diaria. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias. Aquí estamos nuevamente en diálogo con Jimena Sepúlveda y Luis Angulo, y la verdad que en un momento uno no sabe si está en la realidad o en la ficción, pero lo que es ficción ya es realidad. Yo escuché un concepto a propósito de lo que estábamos conversando, el data broker. Hoy día se compran y se venden datos. Se transan absolutamente. Hoy día, claro. ¿Dónde? ¿En una bolsa? ¿Cómo funciona eso? No, el tratamiento de datos, en materia de datos hay que primero aclarar que los datos personales son aquella información que permite identificar o hacer identificable a las personas. Y eso incluye los datos de consumo que normalmente son utilizados para generar campañas de marketing, de publicidad o para generar un modelo de negocio en las empresas. Atendida la digitalización de los negocios, hoy día ese es un insumo indispensable para los modelos, para las actividades de las empresas. Entonces, esa información se vende, considerando además que nuestra actual ley de datos personales, como decíamos antes, es muy básica. Ese es un negocio absolutamente abierto. De manera tal que esto ni siquiera se hace como en la oscuridad o en la ilegalidad, sino que se hace absolutamente abierto y incluso el tratamiento de los datos, vale decir, la transacción de datos se hace igual a nivel internacional. Y el washing data, el lavado de datos, también existe eso, es decir, hay gente que se consigue datos fraudulentamente
y que prácticamente los lava en un paraíso, no sé cómo llamarlo, un paraíso datable. O sea, hoy día la información es como dinero en la práctica, ¿no? Hay que considerar también que en Internet no está la geografía física. Entonces ahí vienen los otros aspectos que de repente hemos visto, lo que les ha pasado de repente a personajes públicos con que se han ventilado información personal, fotos, videos, etcétera, que claro, sale la gran noticia y que se anuncia con bombo y platillos, que se iniciaron las investigaciones, todo, pero al final la gran mayoría de esas cosas quedan en nada, porque incluso si llegan a encontrar desde dónde salió, van a ver que eso venía desde un servidor que estaba en otro país. Por lo tanto, ahí viene otra jurisdicción. Y ahí es donde este modelo, que es virtual, hoy día no está conversando de buena manera con la parte física. Europa en ese sentido ha hecho más avances en términos de la Unión Europea, digamos, cierra filas y se tratan como un todo. Pero ojo, Luis, que eso igual aplica y es importante, perdón que interrumpa, pero es bien. importante aclarar que se cree que el reglamento general, en materia de datos, hay dos sistemas que conviven a nivel mundial. Uno que es la Unión Europea, que es el régimen más estricto, en donde dan mayor prevalencia a la protección de los datos personales. Y por otra parte el sistema norteamericano, en donde se privilegió después del ataque a las Torres Gemelas la seguridad pública versus la protección de los datos personales. Entonces, en la Unión Europea hoy día rige en la actualidad un reglamento general de protección de datos que es muy estricto en relación a cómo se protege la información de las personas y en el cual las empresas están más restringidas para poder usarla. Pero eso también aplica en Chile. Nosotros, cuando hablamos con las empresas acá y les contamos que están regidos por el Reglamento General de Protección de Datos, que es súper estricto, o sea, estamos hablando de una norma que tiene una agencia supranacional de protección de datos que está permanentemente vigilando si se cumple o no el resguardo de la protección de los datos del ciudadano europeo, independientemente de dónde se esté usando la información, que aplica unas multas que son altísimas, aplica también a las empresas chilenas en la medida que realicen operaciones con países de la Unión Europea. Entonces todos los que exportan están sometidos a esta reglamentación. Una pregunta muy práctica para las personas que nos están viendo. Bueno, ya dijimos que nadie puede garantizar de que las claves no se filtren de una u otra manera. Eso justamente por la dinámica de Internet que es abierta. Pero algo más práctico, si yo por ejemplo te mando un email, digo, mira Luis, este email es confidencial para ti. Tú lo reenvías, por ejemplo. Estás en el fondo haciendo un daño. ¿Eso está regulado o no? A ver, en esa situación, de hecho, no habría un delito. No habría un delito. Yeah. Eventualmente, si hay una relación contractual entre ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno Claro. es empleado del otro y en su contrato de trabajo había una obligación de confidencialidad, entonces ahí surge la responsabilidad y eventualmente podría haber incluso un delito especial que está vinculado a la revelación fraudulenta de delitos de fábrica, de información de la empresa. Pero en general, si no hay una obligación a través de un acuerdo de confidencialidad, la premisa es que toda la información se puede revelar. Lo que pasa, eso yo encuentro que es un poco complicado en el sentido que hay personas que trabajan con materia muy sensible. Por ejemplo, la información de una ficha médica. El diálogo, una sentencia que está preparando un juez, por ejemplo, y la manda a otro lugar y entre medio se filtra. O sea, hay un tema complicado ahí. Pero es como todo riesgo en la vida, se tiene que regular. Entonces la solución que se entrega en materia de ciberseguridad es generar normas y políticas en las instituciones, que es muy transversal, puede ser desde una empresa hasta una pequeña compañía, hasta una institución sin fines de lucro, ¿no es cierto? Deben tener normas de comportamiento de sus integrantes en el entorno digital, en donde se fije cuáles son las conductas permitidas, cuáles son las mejores conductas y en el otro extremo cuáles son las conductas prohibidas. Vinculado a ello, por cierto, cuáles son las conductas más riesgosas y menos riesgosas. Y en la medida que se establezca esa normativa con claridad, entonces los riesgos no desaparecen, pero al menos se minimizan. Ahora, una pregunta, Luis, bueno, también para ti que trabajan con jóvenes. ¿Qué
¿qué significa para ti, bueno, tú eres una persona joven, pero adulta, digamos, el tema tecnológico para ti también respecto de los alumnos de 19, 18 años que nacieron en el fondo con esto? ¿Dónde se produce una brecha ahí? ¿Usted se refiere a dónde parten los nativos digitales? Eso. Los nativos digitales, no sé, Jimena, qué piensas tú, pero son los que aproximadamente hoy día bordean los 27, 28 años. Sí. Ya de ahí hacia abajo son nativos digitales, que obviamente cada vez vienen más desde la cuna. Hoy día no es extraño ver a una guagua de 2 años manipulando un smartphone como si nada, Sí, claro. y memorizando patrones de clave y todas esas cosas. Entonces, pero sí, ya hoy día probablemente los nuevos profesionales que tenemos hoy día de las distintas ramas ya son parte de estos ¿Y nativos tú digitales. sientes que piensan distinto? Por ejemplo, tú trabajas con estudiantes de Derecho. Yo tengo recuerdo del estudiante de Derecho, era una persona que se reconocía por su gran memoria, porque se decía que en Derecho debe tener memoria. ¿Qué pasa con estas redes y la memoria, o ya cambió el estudio del derecho al respecto? ¿Cómo cuando conversas tú con ellos? Está cambiando, y al menos desde mi perspectiva, las capacidades y las habilidades que hay que formar en el estudiante de Derecho son totalmente distintas a lo que pasaba hace 20 años atrás. A ver. Me estoy echando al agua de cuando yo estudié, pero bueno, en fin. Pero evidentemente que hoy día no sirve de nada saber un artículo de memoria, salvo que sea uno muy fundamental, porque hoy día todo está al alcance de la mano en el ambiente digital. Entonces hoy día lo que hay que formar en los estudiantes es la capacidad lógica, la capacidad de poder razonar. El pensamiento jurídico. El pensamiento jurídico, ¿no es cierto? Es eso lo que sirve, porque hoy día yo parto con mis alumnos de Derecho la primera clase diciéndoles esto como para no desanimarlos, sino que por el contrario, incentivarlos a que generen esas capacidades diversas. Hoy día los estudiantes de Derecho no solo compiten con los 4.000 abogados que se titulan al año, 4.000, sino que además compiten con software de inteligencia artificial. Existe un software de inteligencia artificial, bueno, existen muchos, pero quizás el más conocido en el ámbito legal, que tiene otras aplicaciones también en el ámbito médico, probablemente Luis lo conoce, que se llama Watson. Watson es un software que se alimenta con bases de datos de jurisprudencia de los distintos países y la legislación de los distintos países. Entonces Watson es un software al cual cualquier persona puede decir: Watson, tengo un problema, mire, yo tengo un departamento arrendado, mi arrendatario no me paga la renta hace 3 meses y aquí está el contrato de arriendo, y Watson en una milésima de segundo entrega toda la legislación que aplica a ese caso concreto y cómo se han resuelto los casos similares en los tribunales inferiores y superiores de justicia. Para cada país. Simplemente se carga con la información, pero para cada país se puede implementar, y hay oficinas en Santiago que la tienen implementado. Entonces hoy día las capacidades que tenemos que formar en los estudiantes de Derecho son muy distintas a las que teníamos que tener los abogados que somos un poquito más viejos. O sea, ahí aparece el gran concepto que, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, sale por todos lados, ya por todas las áreas, que es el tema de la transformación digital, que se veía siempre muy asociado a la tecnología, como si la tecnología fuera un fin, cuando en realidad es un medio. La gran virtud que tiene, o la gran necesidad que tenemos hoy día en cuanto a transformación digital, es que debemos aplicarlas al ámbito completo de nuestra vida, entendiendo ahí que, como es nuestro ámbito de vida, nosotros somos parte de ese proceso de transformación digital. Si algo nos ha demostrado esta pandemia y antes el estallido social, fue precisamente que nosotros, incluso Chile, siendo reconocido mundialmente como un país devorador de tecnología, ¿Ah, sí? no estamos preparados nosotros como personas para que esa transformación digital resulte bien. Pues ¿sabes lo que pasa, Luis? Yo creo que en el tema es un tema de responsabilidad social también, y de responsabilidad del Estado. Yo creo que la alfabetización digital es una obligación que tiene el Estado, y que no solamente no es una capacidad que tienen que tener los jóvenes. O sea, tienen que tenerlo los adultos también, y los adultos mayores por sobre todo, porque hoy día vemos, por ejemplo, cómo las herramientas tecnológicas son una herramienta de vinculación social que nos ha servido muchísimo, claro, con las personas de más edad. Pero sabe, a propósito de eso, quería preguntar lo siguiente. Sucede que en estos días se ven, sobre todo a fin de mes, se ven muchas filas en la AFP, en las cajas aseguradoras, en muchas filas, gente esperando, con mascarilla cada vez más.
pero ¿ustedes piensan que eso es una falta de que esas personas deberían estar haciéndolo por internet en sus casas? Es que ha sido probablemente una mala lectura. Ya. Lo que decía Jimena recién, del tema de alfabetización digital, igual me retrotraigo en el tiempo, el concepto de alfabetización digital aparece en Chile en los primeros años del 2000, pero se entendía como alfabetización digital, dirigido precisamente a adultos, no a jóvenes, que ya venían más inyectados con los aspectos tecnológicos o digitales, pero se asociaba mucho con aprender a ocupar un procesador de texto, una planilla de cálculo, navegar por internet. Claro. La evolución que tuvo la alfabetización digital no fue al mismo ritmo como fue avanzando la digitalización en Chile. La máxima evolución que yo al menos alcancé a ver fue que después le terminaron incorporando redes sociales. Entonces el máximo esfuerzo era lograr que una persona de 60 años, 65 años se creara un Facebook para buscar a sus amigos del colegio y reencontrarse y todo eso. Pero nunca nadie se preguntó ni se cuestionó, ¿y esta persona puede hacer trámites por internet? Claro. ¿Puede hacer una transferencia bancaria? ¿Puede pagar una cuenta? Y es ahí donde, recojo lo que tú señalas, nosotros como sociedad completa quedamos un poco al debe en cuanto a la lectura que hicimos ahí. Ahora, es interesante, muy interesante lo que tú dices, porque yo veo, digamos, que muchos trabajos están muriendo por este proceso de digitalización y este proceso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, tú nombraste el tema bancario. Uno se da cuenta cómo los cajeros son cada vez menos. Lo más probable que el día de mañana, cuando se pase por un pórtico, el peaje va a que poner el celular nomás, o sea, el dinero en efectivo está yendo a la baja. Eso es todo un mecanismo. O sea, vienen cambios. O sea, yo creo que ya hay cambios. Ya hay cambios y tenemos que, como sociedad, aceptar que esta evolución no tiene límite y que en realidad vamos hacia la digitalización. Chile tiene la mayor tasa de uso de telefonía, o sea, de internet a nivel latinoamericano. ¿Ah, sí? Sí. Y eso habla de que en realidad estamos totalmente digitalizados y tenemos que prepararnos para eso y tenemos que prepararnos para los cambios que se van a generar a nivel, por ejemplo, lo que usted plantea respecto de los empleos que van a dejar de tener aplicación. Yo al director de este programa la otra vez le recomendé un libro que se me olvidó cuando hablamos, pero ahora me acordé, que es muy interesante, que hace un análisis un escritor argentino que se llama Andrés Oppenheimer, probablemente sí, tú lo lo leíste, conozco. que se llama Sálvese, claro, tiene un libro que se llama Sálvese quien pueda, que hace un análisis bastante extenso de cuáles son las profesiones que probablemente van a desaparecer a propósito de la automatización. Y es bien interesante darse cuenta que en realidad la mayor parte de nosotros, y hablo, ¿no es cierto?, por los abogados probablemente, y por otras profesiones afines, son profesiones que son absolutamente sustituibles por máquinas que tienen un rango de precisión y que minimizan los errores mucho más que la actividad humana. Ahora, y desde ahí el desafío precisamente a los que estamos como en la medianía de la tabla es hacer esa relectura de estos nuevos escenarios. O sea, de qué manera yo puedo ocupar a Watson para sacar una ventaja competitiva desde ahí, ver cómo yo puedo mejorar mi ejercicio como abogado, porque una cosa es lo que Watson me diga en cuanto a los resultados que habían, pero no nos olvidemos que finalmente en el ejercicio del derecho hay una estrategia detrás. Que aún, como en un partido de fútbol, yo puedo saber que perdió 10 veces con una selección, pero la estrategia yo la puedo modificar. La pregunta que le quería hacer desde una lectura de profesionales, digamos, ¿qué es lo que va a quedar desde el ser humano en definitiva? Cuando tantos temas ya van a estar prácticamente resueltos, imagínate que en 20 años más lo más probable es que si tengo que operarme de algo, me opere un médico que está remoto a no sé cuántos kilómetros y yo acá. ¿Qué es lo que va a quedar del ser humano, piensan ustedes? Yo creo que son las cualidades esencialmente humanas, como lo decía recién. Yo creo que los afectos.
La empatía, La empatía. la solidaridad, las confianzas, yo creo que son cuestiones que las máquinas no pueden sustituir. Podemos ver, ¿no es cierto?, quizás con... Excepto para los japoneses. Los, Están no, tratando los de cabros, emular los- hoy los día japoneses, por yo estaba sentimiento. pensando lo mismo, ¿no es cierto? Los japoneses que se casan con robots, pero Están tratando de emular a través de inteligencia artificial emociones. Sí, claro. Sí. Ya van a ese nivel. Esto, Sí. Pero yo creo que en general, bueno, eso es como en el extremo, pero en general yo creo que son esas las capacidades que hay que seguir como formando, porque son importantes de mantener. Es que Interesante. ahí viene lo interesante, y yo recojo cosas que ya han pasado en los últimos 5 o 7 años, que nos han demostrado que incluso con automatización de cosas, con sistematización de cosas, hay costumbres del pasado que han vuelto. Proyectos como en su minuto fueron súper innovadores, como Algramo, esto de la venta a granel, vuelve a retomar una costumbre que era de los 70 y los 80, la trae al 2010, al 2015 y la pone a disposición de nuevo. De una nueva manera le incorpora innovación, Claro. tal como pudo haber hecho en su minuto Volkswagen con el Escarabajo o el Mini, para reflotarlos, pero conservar aspectos clásicos, Cultura. incorporando cosas de acá. Y ahí es donde viene el tema que al final todo el asunto digital y de tecnología está muy de la mano con la innovación. Y desde ahí yo soy de la idea que quienes primero se suban a ese carro son quienes mejor oportunidad tienen de adaptarse. Quienes lleguen más rezagados son los que probablemente se van a descartar y van a tener que tener un proceso transformacional mucho más grande. Y lo que sería lamentable, con eso terminamos porque el tiempo se nos acabó lamentablemente, es que con esta nueva tecnología pensar que la historia comenzó ayer y termina mañana. Es decir, yo creo que nosotros tenemos la obligación de reconocer nuestra historia y esa historia, como muy bien decías tú, ponerla junto a la tecnología, pero no sustituirla. Y pienso que ahí hay una dimensión humana, espiritual, social, que es muy importante. Bueno, yo le agradezco, Jimena y Luis, que hayan venido. Ha sido un programa muy interesante y creo que vamos a tener más cuidado respecto a lo que decimos, de lo que publicamos, porque tiene sus bemoles. Y lo que aceptamos. Y lo que aceptamos. Ojo, porque el primer error aparece Aceptar toda y cada vez cualquier que cosa. yo instalo una aplicación, le coloco aceptar o instalo un programa, le aprieto siguiente, porque estamos tan inmediatistas Sí, claro, que queremos claro. rápido estar dentro. Y ya nos sacaron todos los datos. Ya habidos nos y por sacaron haber. todo o ya nos obligaron a crear una nueva cuenta, una nueva Claro, clave claro. para tener acceso a algo que ni siquiera sabemos si va a estar del otro lado. Tenemos 50, 100 hay que pagar, escuchamos esta música. ¿Qué es lo que les pasa a los chicos? Sí. De repente yo los veo en clase, en un laboratorio, que le colocan cinta Sí. a la cámara, porque los pueden estar vigilando, entonces ellos se preocupan de la Deep Claro. Web y cosas así. Yo digo, pero ¿y qué? ¿Cuántas aplicaciones tenés instaladas en tu teléfono? Sí, claro. Chao, Eso es y mucho esas más aplicaciones te peligroso. están escuchando, y te están escuchando porque tú lo autorizaste. Muy bien. Bueno, gracias, agradecemos a Dirección Audiovisual y Multimedia, a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión por darnos la oportunidad de conocer a personas tan interesantes respecto de lo que está pasando en el ámbito de la ciberseguridad. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.